Muy buenas tardes. Pues un gusto saludarles a todos, a todas ustedes. Gracias por asistir a esta reunión que ya se nos ha convertido en una rutina los miércoles a las 5 de la tarde para mirar, profundizar, entender un tema que es relevante para la vida nuestra y en particular que en estas condiciones de pandemia del coronavirus nos está enfrentando a unas realidades que muchas veces o no las hacíamos visibles y hoy las estamos reconociendo. Ya sabemos que la pandemia nos ha puesto de frente en tiempo real con las desigualdades profundas de la sociedad colombiana, de una cantidad de debilidades que tenemos nosotros como sociedad, y el reto que tenemos entonces es entender esas circunstancias, pensar sobre ellas para ofrecer soluciones en el camino que viene a continuación, que va a ser largo y difícil para nosotros en Colombia, pero para eso precisamente estamos. El tema de hoy es el tema de educación. Y por supuesto, pues no tengo necesidad de explicar la importancia de la educación, de señalar, como ya muchos de ustedes saben y como es un lugar común aquí en Colombia y en tantas partes del planeta, las dificultades que estamos encontrando con la educación hoy en Colombia, en todas las instancias del sistema educativo, en todas las dimensiones que tenemos. Vamos a hablar sobre eso. Como ha sido habitual, cuando ustedes se inscriben, nos envían una cantidad de preguntas. Hemos recogido muchas preguntas, muchas inquietudes, que fundamentalmente las tenemos en 4 bloques sobre los cuales van a participar a las personas a quienes hemos invitado, quienes van a hacer una primera exposición de introducción a su tema, como lo van a explicar, y después de pasar por esas exposiciones, hacemos la conversación con la participación de todas las personas que quieran hacer preguntas e intervenir. Primer gran tema, por supuesto, educación virtual. O sea, hoy en Colombia nos vimos forzados a entrar en principio a la educación virtual. ¿Qué es eso? Estábamos preparados, surgen todo tipo de inquietudes en adición, por ejemplo, a lo que pasa en el contexto de las familias, los niños, las niñas recibiendo la educación en sus casas, jóvenes. ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Qué desnuda y con qué situaciones enfrentamos? Se pregunta, por supuesto, también acerca de esto. ¿Significa que tenemos que pasar por una reforma educativa? Otro tema que tenemos que enfrentar y que hace parte de la problemática de la educación en Colombia en cualquier tipo de tiempos, pero en particular hoy, que es la educación rural. ¿Cómo está la educación rural en esta circunstancia que estamos enfrentando? Los presupuestos, los recursos, ¿qué pasa con las universidades? ¿Qué va a pasar el semestre entrante? Es decir, tenemos muchas preguntas que han sido formuladas por ustedes y vamos a conversar sobre esos temas hoy. Entonces, yo le voy a ir haciendo una introducción a cada una de las personas que tenemos invitadas para que toque un tema que les menciono a continuación. En primer lugar, les presento a Sandra García. Sandra García es profesora e investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Ella va a hablar acerca del tema de lo que ocurre con la familia, la salud emocional en este contexto de la cuarentena en la que estamos viviendo, las brechas profundas de la educación que quedan más que nunca exhibidas en el contexto de esta pandemia. Entonces, le doy la palabra a Sandra García. Sandra, bienvenida. Hace una pequeña exposición, presenta sus ideas y después pasamos a la siguiente persona. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Sergio, y pues muchas gracias a todos los que están conectados. Voy a poner acá, o si Jaime me dijo que 8 minutos, entonces le voy a pedir a Jaime que me avise cuando sea el tiempo. Listo, Sandra. Vale, Te quedan 8 espérate. minutos. Muchas gracias. Bien. Voy a compartir pantalla para, pues creo que es más fácil compartir algunas, o quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y arrancar con un par de gráficas que creo que a veces una gráfica dice más que 1000 palabras. ¿Me confirma si ven bien la presentación? O... Sí, está bien. Bien, pero okay. lo puedes poner en forma de presentación abajo para que sea mejor. grande. Gracias. Ahí, perfecto. Sí, perfecto. Justo Fernando Reimers y Andreas Slider sacaron recientemente un informe a raíz de esta crisis y pues hay una frase que pues, me parece muy impactante y sobre todo a la luz del grupo que nos acompaña hoy. Y es que esta pandemia pues va a generar la ruptura más grande en las oportunidades educativas a nivel mundial en una generación.
Y sé que muchos de los que están conectados y pues parte de lo que de la propuesta Compromiso Ciudadano es precisamente igualar las oportunidades educativas. Entonces, todo lo que hagamos en para atender esta crisis y pueda evitar esta ruptura, pues está, digamos, es muy necesitado. Quiero, pues, digamos, compartir una reflexión antes de entrar con la crisis como tal, y es que, pues, veníamos ya enfrentando brechas muy significativas en educación, tanto en acceso, en permanencia, en deserción y en calidad. Y solo quiero compartir 3 gráficas que son precrisis para ambientar un poco lo que nos viene hacia adelante. La primera, que es la gráfica que están viendo en sus pantallas, son las tasas de graduación de la educación media de los jóvenes en Colombia y es la brecha entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Mientras que el 64% de los jóvenes en las zonas urbanas, se gradúan de la educación media, tan solo el 36% de los jóvenes en las zonas rurales logran graduarse de la educación media. Y esta es una brecha que desafortunadamente no se ha cerrado en las últimas décadas y que, pues, por supuesto, es una brecha que muy seguramente frente a esta crisis, si no hacemos nada, va a aumentar todavía más. La segunda tiene que ver con la permanencia a lo largo de todo el ciclo educativo y esta es una brecha no necesariamente por zonas rural y urbanas, sino por estrato socioeconómico. La lineecita azul que ustedes ven es qué tantos jóvenes vamos perdiendo desde grado sexto hasta grado 11. Entonces, por cada 100 niños en grado sexto que nosotros observamos, la línea verde son los jóvenes de estrato 3 o más, perdemos casi al 25%, pero de los de estrato 1 perdemos a casi el 45% de los jóvenes entre el sexto grado y 11º grado. O sea, digamos que es una brecha que es cerca del doble, que nuevamente en estas circunstancias puede que crezca todavía más. Y una tercera brecha regional. Este es un estudio que hicimos con Fabio Sánchez y Catherine Rodríguez y lo denominamos la Lotería de la Cuna, precisamente para ilustrar que el hogar en donde se nace, desafortunadamente en Colombia, determina en gran medida el futuro educativo de las personas. Entre más blancos se ven las zonas, y desafortunadamente Amazonas y otros no está porque no había datos suficientes, pero de resto tenemos todos los municipios del país, y entre más blancos quiere decir que es más lejana la probabilidad de que un niño que nace en un hogar vulnerable, un hogar en donde los padres no tienen ni siquiera educación primaria, logren llegar a grado 11. Y como ven, es la región andina y en algunas, pues, digamos, zonas de la región Caribe en donde hay mayor movilidad en educación, pero las zonas, digamos, sobre todo el litoral pacífico y otras regiones del país en donde esa movilidad social es muy, muy bajita. Y solo por dar una cifra, en el litoral pacífico, menos del 10% de los estudiantes vulnerables logran llegar de grado primero a grado 11, en contraste con 80% en la región andina. Entonces, estas son las grandes brechas a las que nos enfrentábamos antes de esta crisis. Y el punto primordial que quiero dejar hoy de mensaje es que si no hacemos nada en este momento, estas brechas se van a incrementar todavía más, y es algo, pues, en lo cual tenemos que trabajar mucho. Frente a algo puntual, y en esto sé que Jaime va a profundizar mucho, 2 brechas frente a la crisis actual, y es los recursos con los que cuentan los estudiantes para poder estudiar. Acá hay una brecha en cuanto a tener un espacio en donde estudiar, que el 70% de los estudiantes de estratos más bajos tienen un lugar donde estudiar en comparación con casi el 100% de estratos más altos, y la brecha más alta, que es tener un computador para hacer tareas en casa, en donde solamente el 30% de los estudiantes en contextos vulnerables lo tienen. Voy a acelerar un poco para dejar entonces, o sea, eso con el contexto de brechas, para decir que la brecha digital a la que nos enfrentamos se va a ampliar y pues va a amplificar las desigualdades en las oportunidades educativas.
por varias razones. Primero, por el acceso a los contenidos, pero sobre todo por el acceso a estar conectados, a que los estudiantes puedan estar conectados con sus profesores, a que los padres de familia puedan tener ciertos lineamientos también de los docentes y de los directivos docentes. Entonces hay un tema tanto de capacidad tecnológica como la capacidad misma también de los maestros para adaptarse a la tecnología y poder llevar a los estudiantes no solamente llevar el dispositivo como tal, sino llevar las propuestas pedagógicas que se requieren. Y sabemos que también hay una inequidad en el país en la distribución, si se quiere, de docentes profesionales a lo largo de todo el territorio nacional. Ante esta crisis, las brechas van a aumentar, reitero, si no hacemos nada, y quiero resaltar que los niños, niñas y adolescentes en los hogares más vulnerables tienen mayor riesgo, no solamente de no tener acceso a recursos materiales o recursos tecnológicos, sino mayor riesgo a estar en condiciones de maltrato físico y maltrato psicológico. Hay mayor estrés en los hogares vulnerables ante la escasez de recursos, ante la pérdida del empleo. Puede haber mayor riesgo a prácticas parentales negativas, mayor riesgo al trabajo infantil, a ocuparse de más oficios del hogar y no poder dedicar algo de tiempo a su propio desarrollo. Mucho mayor riesgo de deserción, y eso ya lo sabemos previamente por choques económicos grandes. Mayor riesgo de desnutrición porque la seguridad alimentaria está en riesgo. Y un tema que Sergio mencionó y es el tema de salud mental, que están en mayor riesgo de, va a haber un aumento en salud mental, ya se está viendo en problemas de salud mental, pero los niños en hogares con condición de vulnerabilidad, estos riesgos son aún mayores. Y va a haber una pérdida del aprendizaje si no hacemos nada, y hay evidencia que muestra precisamente que cuando hay una separación de tiempo muy grande de los niños de los colegios, hay un desaprendizaje, y eso ocurre de manera mucho más fuerte en los hogares más vulnerables. ¿Cuál es el rol de la familia? Y voy a decirlo en un minuto porque sé que se me está acabando el tiempo. La familia es quien provee muchos recursos físicos, pero también recursos emocionales y recursos educativos en términos del acompañamiento a los estudiantes, a los niños y a los adolescentes en actividades tanto escolares como no escolares. Y todos estos recursos están en este momento siendo pues muy afectados, y nuevamente más en las familias vulnerables. En este momento hay un rol fundamental tanto de los padres de familia como de los docentes. Los estudiantes nos necesitan, y es clave mantener tanto la comunicación con ellos, que haya herramientas de afrontamiento emocional tanto para los estudiantes, de manera que tanto los docentes como los padres de familia podamos apoyar a los estudiantes en este momento. Y quiero terminar con dos tipos de acciones que creo que deben estar dirigidas a las familias y a los estudiantes en este momento. Desde el sistema de protección social, profundizar los esfuerzos de la red de protección social y de asistencia social con programas como Más Familias en Acción. Todo el tema de apoyo económico a las familias en este momento es fundamental precisamente para prevenir estas decisiones que podrían ir en contra del desarrollo de los niños y pues garantizar un mínimo básico. Y desde el sector educativo son muchas las cosas que podemos hacer. No solamente garantizar la conectividad, que no es solamente un computador o internet, puede ser un teléfono, usar mensajes de texto, ser un poco más creativos, pero también ser más proactivos en la orientación a los padres de familia en este momento para la implementación de las guías de estudio que se están entregando. Son los padres de familia quienes están acompañando a los estudiantes en este momento, y muchos de ellos están perdidos. Garantizar una comunicación con los estudiantes y con los padres de familia, que haya cierta retroalimentación y comunicación de doble vía, y profundizar en acciones concretas para garantizar el bienestar emocional y la salud mental de los estudiantes. Y aquí puede haber recursos para los padres de familia muy puntuales de cosas que puedan hacer. Puede haber también líneas de atención, que son cosas que están haciendo otros países, y mantener unos mínimos de aprendizaje. Tenemos que priorizar, va a haber pérdidas de aprendizaje, priorizar cuáles son esos mínimos para que haya un liderazgo por parte del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación, y unas secuencias didácticas no presenciales para tener esos mínimos garantizados. Y prepararnos para la pospandemia, de tener ciertas
programas de remediación y de apoyo emocional a los estudiantes, porque definitivamente va a haber un tema de trauma importante. Con eso cierro y más bien dejo un tema de experiencias internacionales para compartir en el espacio de preguntas. Muchas gracias, Sandra. Está claro y gracias por el cuidado del tiempo y la claridad de tus explicaciones que nos van a permitir conversar ahora. Ahora voy con Marcela Bautista. Marcela es una socióloga, es una mujer que ha investigado alrededor del tema de políticas públicas en educación, en la formación docente, en la formación de la educación media y particularmente en todos los temas que tienen que ver con la educación en el mundo rural, incluso también, y no sobra agregarlo, en la educación de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, Marcela, adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, quisiera hoy participar de este conversatorio haciendo una reflexión sobre la educación rural, el sistema educativo en estas zonas rurales y rurales dispersas del país. Y quiero iniciar la reflexión con esta imagen, con este par de imágenes y par de gráficas, pues que nos trae un poco a la realidad del país. A veces olvidamos la gran porción de ruralidad que tenemos. Como bien ya lo había dicho hace un par de años, la misión rural, somos un país más rural de lo que creemos, y esto se refleja en las categorías en las cuales se están organizando los municipios del país. Ustedes ven allí, la misión rural desde el 2014 habló de 4 categorías para entender la ruralidad del país, y un poco para organizarnos en términos metodológicos y para entender de qué territorios estamos hablando. Se definieron cuatro categorías en ese momento: ciudades y aglomeraciones, intermedios, zonas rurales y rurales dispersas. Y eso es fundamental en el sentido de entender que no toda la ruralidad es la misma. La ruralidad contiene grados, contiene matices, contiene niveles que es importante entender para comprender la realidad de los territorios, en ese sentido, entender qué pasa en la educación. De los 1.121 municipios que componen el país, 61% de ellos son rurales y rurales dispersos. Sin embargo, todos sabemos que la concentración de la población está en las zonas urbanas. Solo el 17.9% de la población habita esos territorios rurales y rurales dispersos. Eso ya nos da un panorama del país muy importante, porque nos muestra la alta dispersión que tienen las poblaciones y un poco también los retos en términos sociales y educativos que tenemos para esas poblaciones. En términos generales, todos sabemos y los indicadores lo muestran, que estas zonas rurales y rurales dispersas presentan los mayores niveles de pobreza entendida desde los indicadores monetarios, pero también una pobreza entendida en términos multidimensionales, que, como ahora bien Sandra lo decía, pues marca unas brechas sociales muy importantes en el país. Adicional a ello, la situación de conflicto armado se ha presentado principalmente en las zonas rurales. Hoy tenemos datos en el país gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica, y es que más del 80% de las víctimas proviene de la ruralidad. Entonces, un poco entender que también esa gran ruralidad que tenemos en el país ha estado marcada históricamente por el conflicto armado, lo cual la configura le configura una situación más difícil. Si nosotros queremos ver cuáles son las condiciones de esa ruralidad, los indicadores también nos están mostrando una situación muy difícil. Las poblaciones que habitan en esas zonas alcanzan difícilmente el 8.3 años en términos de escolaridad, no alcanzan más. Presentan unas altas tasas también de abandono escolar, principalmente asociado a la vinculación laboral que tienen que hacer los niños desde a edades muy tempranas, y los jóvenes. En términos de cobertura bruta y neta, también presentan las menores tasas, pero especialmente en educación media. Y Sandra también ya nos señalaba esa situación de los jóvenes en educación media, pero si uno mira en la ruralidad, esas tasas bajan aún más. Por otro lado, los indicadores también, como repetir un poco también lo que dijo Sandra, hay una escasa participación de los establecimientos educativos rurales, por ejemplo, en las categorías A y A+, de la prueba Saber, aquí, de la que, digamos, del último reporte que tenemos de 2019, los municipios rurales y rurales dispersos todavía siguen presentando los menores niveles de aprendizaje medidos por la prueba.
Si pasamos a educación superior, que era una de las preguntas que nos llegaban para este conversatorio, ¿qué pasa con la educación superior? Lo que uno encuentra es que también esos jóvenes rurales y rurales dispersos que provienen de esas zonas tienen un bajo nivel de participación tanto en la educación superior como en la formación para el trabajo. Digamos que ese es como un gran contexto que nosotros tenemos y que podríamos profundizar en cualquiera de sus aspectos. Pero hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en términos de contingencia, de estas contingencias sanitarias? ¿Qué está pasando con la educación en esas zonas? Y es que, si bien todavía no hemos desarrollado los estudios para ver el efecto de la emergencia sanitaria en la prestación del servicio educativo, lo que nosotros estamos conociendo a través de las redes de maestros, redes de instituciones educativas, es que el impacto aún es mayor. Principalmente porque los muchachos están abandonando los procesos educativos. Sabemos que en muchos territorios estamos en condiciones de virtualidad, sabemos que la virtualidad no es una opción viable en este momento para la ruralidad, sabemos que tenemos restricciones no solo de conectividad, sino también de dispositivos electrónicos, pero también de habilidades digitales. Creo que tenemos allí un panorama supremamente retador en términos virtuales, porque las condiciones de la ruralidad en este momento no se prestan para ofrecer un servicio educativo en esas condiciones. ¿Qué está pasando? Lo que nos están reportando los maestros es que solo el 10%, por ejemplo, hablamos con docentes de la zona sur del país, que los maestros solo están estableciendo contacto con el 10% de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Ya los perdimos, digamos, ya estamos en un punto en el año, en el sistema educativo, que ya perdimos estudiantes dentro del sistema educativo. Bien sea porque no establecemos comunicación con ellos o porque comunicándonos con ellos, los estudiantes están manifestando que no van a regresar este año. Ya los profesores están recibiendo reportes de los estudiantes, de los jóvenes, donde, profesor, deje así, yo ya no voy a regresar este año, nos vemos el otro año. Y nosotros sabemos que esas condiciones de abandono tienen efectos importantes dentro de la trayectoria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también en términos del factor protector que genera la escuela. Nosotros sabemos que en la ruralidad las instituciones educativas generan un factor protector frente a violencia intrafamiliar, frente a embarazos tempranos, frente a reclutamiento de los grupos armados, frente al trabajo infantil, trabajo sexual, frente a la participación de estos chicos en las economías ilegales, en estas zonas, por ejemplo, cocaleras. Los maestros y las instituciones educativas generan allí un factor protector, el cual en este momento no existe. No existe porque las instituciones educativas en este momento están cerradas y los maestros tienen una gran dificultad para establecer, para tener medios de comunicación con los jóvenes. Y eso pasa principalmente, y creo que allí se devela otra de las realidades de la educación rural, y es que en este momento en el país no tienen un mecanismo de comunicación formal con la educación rural. Nosotros, y digo a nivel nacional, pero a nivel territorial también, las secretarías de educación en muchas ocasiones, las departamentales principalmente, no tienen mecanismos de comunicación efectivos para saber qué pasa en las sedes rurales, en las más dispersas, en las más alejadas, donde no entra internet, o sea, no hay una estructura tecnológica tampoco que favorezca esta comunicación. Entonces, en general no tenemos mecanismos de comunicación, pero en este momento es mucho más difícil porque los estudiantes retornan a sus veredas de origen, a esos contextos, a esos territorios donde están sus familias, se alejan también de las sedes educativas, y en este momento creo que podríamos entrar a revisar la asistencia y creo que en este momento ya perdimos estudiantes dentro del sistema educativo, lo cual pues es fundamental. Otro de los efectos que está dejando la contingencia, y es que en general la calidad de esa educación digamos, a los pocos estudiantes que están estableciendo contacto con los maestros y con quienes está continuando con ese proceso de aprendizaje, pues en realidad la calidad disminuye aún más. Principalmente porque no hay recursos en la ruralidad.
digamos, tendría que operarse con materiales físicos y sabemos que la entrega de esos materiales físicos es supremamente difícil. Una, por el mismo material, porque establecer, digamos, contacto a través de los materiales es complejo por la emergencia sanitaria, pero la impresión, el traslado, llegar hasta las casas de las familias es difícil, pero además porque hay ciertas poblaciones que aún son mucho más vulnerables. Los estudiantes en condición de discapacidad de la ruralidad presentan una situación más difícil. Si pensamos, por ejemplo, en la población con discapacidad auditiva, no todos tienen acceso a los videos donde se pueden, digamos, hacer esa interpretación de las clases y llevarles información importante para continuar con su proceso de escolarización, pero por ejemplo también pasa con la discapacidad visual. Sabemos, por ejemplo, y todos pensamos cómo se da ese proceso de formación con los estudiantes con discapacidad visual, y allí hay un contacto físico, hay una necesidad de materiales físicos que no se puede dar en este momento. Entonces allí tenemos, o sea, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, en términos de poblaciones, la brecha va a seguir aumentando, y esas poblaciones que ya de por sí son vulnerables están en una condición de mayor vulnerabilidad dentro del sistema educativo, y que a nosotros nos está generando alertas fundamentales, y sobre todo porque estamos, es frente a un panorama donde nosotros tenemos es que empezar a pensar cuáles van a ser las alternativas en la post, si es que existe en la pospandemia. ¿Qué vamos a hacer para recuperar a los estudiantes? ¿Cómo vamos a trabajar con esas redes de maestros? Y yo creo que allí los maestros son fundamentales. Fortalecer, institucionalizar las redes de maestros para que empiecen a operar en los territorios. Nosotros no podemos pensar en políticas y programas de nivel nacional centralizados, porque claramente la diversidad del territorio, de la cultura, de la geografía, de las poblaciones, de las organizaciones sociales, nos implica pensar eso a nivel territorial de manera descentralizada. Y tenemos es que pensar en eso, qué mecanismos de comunicación vamos a empezar a implementar desde los territorios de manera diferenciada para volver a recuperar a los chicos en esos territorios. Usar medios, digamos, sí, medios tradicionales como el voz a voz, que funciona mucho en la ruralidad, pero tal vez usar, por ejemplo, la radio, que sabemos que en la ruralidad opera muy bien. Otro tipo de tecnologías para los territorios que tengan un nivel de infraestructura tecnológica importante. Tenemos que empezar a prever riesgos para cada uno de los territorios, dependiendo de las dinámicas sociales y de conflicto que haya en esa ruralidad, para ver qué medidas de mitigación podemos empezar a definir. Debemos empezar a establecer mecanismos de búsqueda de estudiantes. Yo el otro día pensaba, no sé cuántos años nos está devolviendo la pandemia en términos de organización del sistema educativo y de nuestros niveles de acceso, por ejemplo, y permanencia de los estudiantes. Tenemos que empezar a buscarlos y de nuevo hacer todas estas grandes campañas de aumento de matrícula para recuperar a los chicos. Y también tenemos que pensar en dos cosas, y termino con esto, y es que cómo va a ser ese retorno de los niños a las aulas, si va a ser de manera gradual. Ya digamos, las reglamentaciones de nivel nacional y territorial nos estarán indicando cómo va a ser ese regreso, si va a ser gradual, pero una vez los niños estén en las aulas, ¿qué va a pasar con esa nivelación de aprendizajes que se va a tener que hacer con ellos? Porque claramente ahí hay una ruptura que debemos ser conscientes de esa ruptura de los aprendizajes. Seguramente, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de los niños en la ruralidad, pues vamos a tener que enfrentar otro tipo de situaciones complejas con ellos, de qué pasó estos meses, tenemos que entender qué pasó con ellos, y empezar como a pensar en esas metodologías para el retorno de los niños y las niñas, para hacer como de nuevo ese proceso de transición, pero una transición con calidad, en los entornos rurales y rurales dispersos. Y finalmente, para los chicos que, por ejemplo, estaban en educación superior, y teniendo en cuenta que también la oferta de programas en educación superior y la permanencia está siendo afectada por la pandemia, ¿cómo vamos también en términos de educación superior a recuperar estos chicos y a motivar también
unas nuevas matrículas en educación superior, porque claramente pues la crisis económica también va a afectar la posibilidad de acceso de jóvenes a educación superior y tenemos que también pensar en ese nivel educativo de cómo vamos a continuar allí. Creo que un poco la reflexión es que tenemos muchas preguntas en este momento, tenemos muchas inquietudes y creo que tenemos también que verlo en positivo y muchas oportunidades que nos está dejando la pandemia para ver si este es el momento para hacer esos cambios y esas transformaciones del sistema educativo que se requieren, que ya la última década nos está diciendo el sistema y la población, tenemos que hacer ajustes estructurales dentro del sistema educativo, y creo que también hay que verlo, hay que ver el vaso medio lleno y un poco decir qué tipo de transformaciones son posibles a propósito de la pandemia, pero que también estamos mejorando esos condicionantes estructurales y que nos puede un poco, digamos, empezar a mostrar en realidad una reducción de la brecha en términos de calidad del sistema educativo. Dejo hasta ahí. De nuevo, muchas preguntas, muchas inquietudes, pero pues también creo que muchas posibilidades de trabajar frente a estos desafíos. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Marcela. Gracias, Marcela. Gracias. Y un par de observaciones. Ya vamos a entrar precisamente al mundo de la educación superior con José Rafael Toro, quien es nuestro siguiente invitado. Y una pequeña observación que quiero hacer, y es, para poder resolver un problema, voy a decir algo muy elemental, hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Y precisamente tener este conocimiento, como nos han venido explicando Sandra y Marcela, tiene que ver con entender lo que está pasando para poder plantear los retos en todas las dimensiones, en el inmediato en este momento inmediato, con lo que está ocurriendo y lo que viene en las próximas dimensiones. Muchas gracias, Marcela. A continuación, José Rafael Toro. José Rafael Toro es un profesor de la Universidad de los Andes, experto en el tema de la educación superior, en las múltiples facetas de la educación superior. Fue vicerrector de la universidad y va precisamente a hablar con nosotros acerca de la experiencia universitaria en este 2020, las circunstancias que estamos viviendo y las perspectivas para la educación superior 2021-2022, que son bien especiales. Es un tema muy importante para el desarrollo del país alrededor de toda la población joven en el mundo de la universidad. Adelante, José Rafael, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Jaime. Bueno, mi presentación, como le comenté a Jaime y a Sergio, tiene que ver un poco con narrar la experiencia de estos meses y pues de ahí sacar unas conclusiones, hacer unas observaciones sobre lo que está pasando en el mundo universitario. Empiezo por decir que catástrofes en la humanidad hay de manera permanente. Hay huracanes, hay terremotos, hay incendios. Y en todos estos casos que les he mencionado, siempre hay gente que se prepara profesionalmente para abocar estas cosas. Hay bomberos, digamos, para empezar. En los países donde hay terremotos hay una ingeniería sísmica de primera línea para enfrentar las cosas. Donde hay huracanes se preparan, saben qué hacer con sus viviendas, saben cómo comportarse. La pandemia increíblemente nos cogió sin ninguna preparación, y no nos cogió en Colombia sin ninguna preparación, sino nos cogió en el mundo sin ninguna preparación, y las consecuencias han sido producto en parte de eso. Les narro cómo la vivimos en la universidad, todas las personas que estamos en este trabajo. Hacia los últimos días de febrero y primeros días de marzo, oíamos persistentemente el crecimiento de la pandemia, pues que no era la pandemia, era el problema de la China con unas migraciones primero pequeñas hacia los Estados Unidos y de repente una migración hacia Italia que comenzó a acelerar el proceso. Estoy hablando del 1 de marzo. En la tercera semana de marzo, habían pasado 3 semanas, se había cerrado todas las universidades. Cuando se declaró la cuarentena. Es decir, que en 3 semanas tuvimos que pasar de universidades esencialmente presenciales, como son la mayoría de las universidades, a universidades súbitamente virtuales. Esa es una primera cosa que tienen que tener en cuenta. Eso ocurrió en 2 semanas y media, 3 semanas más o menos, fue el tiempo en que pasamos de oír una noticia a que de repente las universidades estaban cerradas. ¿Por qué las universidades? Empecemos, y esto también tiene que ver con lo que va a pasar en el 22, en el semestre 2 del 20. ¿Por qué las universidades y los colegios cierran de primeras? Pues obviamente porque las universidades son espacios de altísima movilidad,
de mucho contacto cara a cara, de aglomeración de personas, en unos casos incluso de hacinamientos, y una observación que es muy importante. En el hemisferio norte probablemente si uno toma a una persona de 21 años no vive con su familia, muy probablemente ya no vive con su familia. En un país como Colombia, si ustedes toman una persona de 21 años, casi seguro vive con su familia. Luego la posibilidad de contagio que tienen los jóvenes con sus familias es altísima. Entonces se cierran las universidades, como les digo, en un lapso de preparación de 3 semanas. Entramos al mundo de la virtualidad. Hablemos un poco de yo no soy un experto en virtualidad, pero hoy en este momento todos somos expertos, todos somos virtualólogos, pandemiólogos y epidemiólogos, ¿sí? Entonces empecemos por la virtualidad. La virtualidad la componen 3 elementos esencialmente. Se necesitan unos recursos tecnológicos de software y hardware, se necesitan unas metodologías, la manera de enseñar por mecanismos virtuales de ninguna manera es la misma de enseñar presencialmente, y se necesita un entrenamiento de los profesores. Vamos una por una y ver lo que nos pasó en este mes y lo que nos va a seguir pasando. Los recursos pues son de 3 naturalezas: conectividad, plataformas y software educativo. E involucran, y de esto creo que va a hablar Jaime, no solamente los recursos que tiene la universidad, sino los recursos que tiene que tener el estudiante, ser concomitante con el proceso, y los recursos que tiene que tener el profesor. Como se podrán imaginar, la distribución de estos recursos, ya sea universidad, profesor y estudiante, es completamente inequitativa en el país, como son otros recursos. Entonces, la posibilidad de abocar la virtualidad ya tenía de entrada ese problema. Segundo, hay un tema metodológico. Yo tengo compañeros en la universidad donde trabajo que diseñan cursos virtuales para ser implementados en plataformas como Coursera, que tienen una altísima expectativa de calidad. La preparación de una especialización, por ejemplo, en una plataforma como Coursera, puede tomar 1 año antes de ponerla en línea. 1 año de preparación metodológica, de preparación de material, etcétera, que obviamente no pudo ocurrir en 3 semanas, ni lo hemos podido aprender, ni creo que lo vayamos a aprender en lo que resta de este año. Entonces, tenemos segundo un problema metodológico, primero un problema de recursos, y por último, los profesores de la inmensa mayoría de la oferta universitaria colombiana somos profesores de universidades presenciales. Luego nosotros tampoco hemos tenido una preparación para eso. ¿Cómo se ha abocado el problema? Voy a mencionar 2 extremos un poco caricaturescos, pero han ocurrido en las universidades. Cuando se tienen muy buenos recursos tecnológicos, lo primero a lo que nos vemos abocados es usar esos muy buenos recursos tecnológicos para remedar una clase normal. Es decir, tratar de usar todo el arsenal que existe para presentarnos como si estuviésemos en una clase normal. Videos, etc. Y esa creo yo que es precisamente la peor interpretación de la virtualidad, es creer que lo que yo puedo hacer es a través de los recursos tecnológicos remedar una clase en la cual, no existiendo la presencialidad, existe una cantidad de elementos que se pierden. El otro extremo, cuando el profesor está muy desmotivado con lo que está sucediendo, es decirle: lea este material, estúdielo, y usted va a ser evaluado periódicamente. Así nos ha tocado abocar las cosas. En este momento, y ayer recibí un video muy gracioso, haciendo un poco de mofa de la situación, estamos añorando cosas a las que le sacamos el cuerpo permanentemente, como por ejemplo, todas las lecciones de metodologías educativas para enseñanza basada en problemas, para enseñanza basada en proyectos, en las cuales se comparte mucho más, se juega más con la autonomía del estudiante, que la estamos extrañando bastante. Entonces, el paquete de virtualidad
no ha sido, digamos, no tendríamos por qué estar adecuadamente preparados por eso, ni en recursos, ni en metodologías, ni en preparación del profesor. La educación virtual es tremendamente eficiente en su capacidad de reproducción. Una vez uno ha montado un programa virtual, la gran ventaja que tiene es que puede tener un alcance mucho mayor que la presencialidad, pero no es eficiente en el tiempo de preparación. El tiempo de preparación que conlleva la virtualidad es probablemente mucho más alta que el de la presencialidad, particularmente con profesores que fueron entrenados para la presencialidad y no la virtualidad. A estas alturas, entonces, uno se pregunta, ¿esta emergencia nos debe preparar más para la virtualidad? ¿Acaso las universidades estamos abocadas más a generar más espacios de virtualidad? Aquí estamos aprendiendo justo lo necesario para eso. Y mi respuesta a las tres preguntas es que no. Yo no creo que nosotros, la lección que se debe aprender de acá es cómo prepararnos para emergencias, está bien, pero no puede ser que la conclusión de esto es que las universidades que son presenciales y que está en su esencia ser presenciales y que tienen todas las ventajas de la presencialidad, ahora deban convertirse en virtuales. Hemos atendido la emergencia de la mejor manera que hemos podido, pero como toda emergencia, la atención no ha sido óptima. No ha sido óptima y no creo que eso lo podamos ocultar. No creo que podamos, por más recursos que hayamos tenido, por más buena voluntad, lo que pasó este semestre dejará mucho que desear por más esfuerzos que hayamos hecho. ¿Qué esperaría uno terminado este semestre por parte de las autoridades educativas en las ciudades, a nivel nacional y en el país? Un balance de qué pasó. ¿Qué pasó? Por lo menos en dos niveles, en dos dimensiones. Por regiones, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en las grandes ciudades? ¿Qué ocurrió en las ciudades pequeñas? ¿Qué ocurrió en la ruralidad, como nos explicaba Marcela? Por estratos, ¿qué pasó? ¿Cuántas personas pudieron terminar sus semestres? ¿Cuántas personas, en efecto, este semestre se perdió? No pudieron avanzar. Ese es un primer diagnóstico que quisiéramos tener relativamente pronto y debería estar alrededor de junio. Deberíamos poder tener un mapa sobre Colombia de qué ocurrió. ¿Qué ocurrió y cómo pudimos responder? Esa es una primera cosa que esperamos para el 21, para, digamos, el periodo intersemestral. Creo que nos quedan a los profesores unas lecciones académicas. Para mí una lección de la pandemia ha sido un retorno a lo esencial. La pandemia es como una gran navaja que corta todo por la mitad y todo lo que no era esencial quedó absolutamente en evidencia. Queda lo esencial, educación, salud. El presidente Macron hizo una entrevista muy interesante con el Financial Times llamando la atención sobre este punto. Y esa lección de lo esencial la debemos entender los profesores. Ya no en el panorama del país, sino en el panorama de la educación. Yo lo he llamado el minimalismo esencial. Por ejemplo, creo que deberíamos aprender a hacernos la pregunta de qué tan autónomos realmente son nuestros estudiantes. Nuestros mecanismos de enseñanza sí los han formado en la autonomía. Si los estudiantes hubiésemos logrado que fueran más autónomos en la formación tradicional, esto se habría podido abocar más fácil. Esa es una lección tremenda. En el exceso de contenidos, en el exceso de detalles, en una cantidad de cosas que cuando uno se ve en esta emergencia, ve clarísimo que no es capaz de abocar. Si la navaja de la esencial les pasa por encima de manera dramática. 22. Quiero hacer algunas observaciones sobre 22. ¿Qué va a pasar en el 22 para el sistema universitario? Es una combinación de tres variables. Salud, en qué medida recuperamos la confianza, y economía. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es el estado de nuestra curva. Y no sabemos cuál es el estado de nuestra curva porque nosotros no tenemos la capacidad de medir los contaminados de manera precisa. Exactamente dónde estamos en la curva no lo sabemos y consecuentemente no sabemos cuándo termina la curva. Yo voy a suponer que en el 22 de buena fe ha pasado la contaminación. Sin embargo, habremos
recuperado la confianza, no va a haber consumo ni va a haber demanda de servicios si no hay confianza. Probablemente en el segundo semestre del año va a haber una baja en las admisiones en las universidades dramática, por las dos razones. Por una pérdida de confianza, las personas no van a tener necesariamente la confianza para volver a las universidades, y por razones económicas dramáticas de personas que llegan a la universidad mediante préstamos, que llegan a la universidad mediante el esfuerzo de sus padres, que probablemente no vayan a poder pagar las universidades. Luego ya lo sabremos cuál es el número de personas, no solamente que no pudieron terminar el 21, sino que no van a poder hacer el 22 con normalidad. Ese despliegue también lo tendremos que analizar al final del 22, y ahí llegaría a una conclusión para el 21-1, el primer semestre del 21-1, es que así como en mitad de este año deberíamos tener un mapa regional, estratificado, de cómo fue los logros, quienes pudieron terminar sus semestres, quienes pudieron avanzar en sus carreras. Terminado el año 20, tendremos que reconstruir, volver a hacer ese mapa, porque la situación probablemente no sea tan dramática como la del 21, pero no va a ser completamente normal. Termino con una observación muy sencilla, es una propuesta. Ojalá los rectores de las universidades nos oyeran en esta propuesta que quiero hacer. El 21-1, en muchas ocasiones en el sistema universitario, no solo el colombiano, sino en muchos sistemas universitarios, en ocasiones se ven truncados semestres por razones de paros, por razones de distintos motivos, y las universidades después hacen un inmenso esfuerzo por tratar de recuperar el tiempo perdido haciendo más de un semestre en un semestre. Entonces, una idea que se me ocurre para que la discutamos y la propongamos es que el año 21 debería ser un año con una sobreoferta educativa. Para ponerlo en los términos más simples, debería ser un año en el cual podemos ver 3 semestres en un solo año, el equivalente a 3 semestres. Debería existir una sobreoferta educativa que está respaldada pues, por un esfuerzo gigantesco de las universidades para que un grupo grande que realmente no pudo avanzar a la velocidad que querían, pudieran avanzar. Esa es una propuesta concreta. Yo creo que eso es viable. No puede uno entrar en purismos de que eso no se puede lograr. Es decir, se está sacrificando cosas para lograr eso, pero esa sería una propuesta muy concreta para todo el sistema educativo, en particular para el sistema universitario. Esas son no han sido muy optimistas, pero pues la verdad no me siento muy optimista. Creo que lo que hemos enfrentado ha sido una urgencia en la cual nos tocó actuar como bomberos sin haber sido bomberos nunca. Gracias. Gracias, José Rafael. Una observación antes de darle la palabra a nuestro último panelista, Jaime Parra, quien nos ha coordinado a todos en este trabajo. Y con respecto a lo que está diciendo Rafael y lo que han dicho de todas maneras anteriormente Marcela y Sandra, un estudiante que se nos sale del sistema educativo, por la razón que sea, la sociedad, recuperar un estudiante que dejó de estudiar para volverlo a traer a las aulas y para que retome el rumbo que nosotros queremos que en el mundo de la educación vaya construyendo su futuro, es un esfuerzo gigantesco de la sociedad. Hago una analogía con lo que estamos viviendo hoy en esta pandemia, y es, tenemos que proteger todos los empleos posibles, porque un empleo que se pierde, recuperar ese empleo después de que ya se ha perdido, tiene unos costos altísimos, y en la educación tenemos que hacer todos los esfuerzos de todas las maneras para que ningún estudiante se nos quede por fuera del sistema educativo en cualquiera de los niveles, en particular en el nivel de la educación superior. El año pasado tuvimos unas grandes manifestaciones donde un muy buen número de estudiantes estuvo protestando, alrededor de la educación superior, de la necesidad de recursos para esa educación superior, para estudiantes que ya de por sí tenían dificultades para pagar sus estudios universitarios y que esta pandemia pues ha multiplicado esas dificultades en un grado gigantesco. Ya hay una respuesta
y una obligación de respuesta muy grande del gobierno nacional. Así como queremos que haya unos subsidios para las personas más vulnerables, para las MIPYMES, para que haya subsidios directos, necesitamos una política de subsidios para estudiantes, para que no se nos salgan de la educación superior, para que puedan avanzar. Y esa política de subsidios que vamos a enfrentar ahora, que deberíamos tener, ya veremos qué respuestas da el gobierno nacional, nos tiene que dar una indicación acerca de lo que viene en el mundo de la educación superior. O sea, muchos temas enfrente. Gracias, José Rafael. Y no me tomo más tiempo yo, pero le doy la palabra entonces a Jaime Parra. Jaime nos ha venido coordinando este trabajo en educación. Jaime es profesor de la Universidad Javeriana, es matemático, ha sido asesor del Ministerio de Educación Nacional, de la Secretaría de Educación Distrital, ha trabajado el tema de la innovación educativa y va a entrar al salón, va a entrar a las brechas digitales y a entrar a ese mundo de lo digital en las casas. Entonces, Jaime, un gusto y bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos los que están presentes, que están aquí de manera virtual. Sarita, comparto una pantalla. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias también a los ponentes que me antecedieron. Pienso que mucho de lo que yo voy a hacer es parafrasear algunas cosas que ellos compartieron con nosotros y seguramente con unos... Bueno, quisiera hoy participar de este conversatorio haciendo una reflexión sobre la educación rural, el sistema educativo en estas zonas rurales y rurales dispersas del país, y quiero iniciar la reflexión con esta imagen, con este par de imágenes y par de gráficas, pues que nos trae un poco a la realidad del país. A veces olvidamos la gran porción de ruralidad que tenemos. Como bien ya lo había dicho hace un par de años, la misión rural, somos un país más rural de lo que creemos, y esto se refleja en las categorías en las cuales se están organizando los municipios del país. Ustedes ven allí, la misión rural desde el 2014 habló de 4 categorías para entender la ruralidad del país, y un poco para organizarnos en términos metodológicos y para entender de qué territorios estamos hablando. Se definieron 4 categorías en ese momento: ciudades y aglomeraciones, intermedios, zonas rurales y rurales dispersas. Y eso es fundamental en el sentido de entender que no toda la ruralidad es la misma. La ruralidad contiene grados, contiene matices, contiene niveles que es importante entender para comprender la realidad de los territorios, en ese sentido, entender qué pasa en la educación. De los 1.121 municipios que componen el país, 61% de ellos son rurales y rurales dispersos. Sin embargo, todos sabemos que la concentración de la población está en las zonas urbanas. Solo el 17.9% de la población habita esos territorios rurales y rurales dispersos. Eso ya nos da un panorama del país muy importante, porque nos muestra la alta dispersión que tienen las poblaciones y un poco también los retos en términos sociales y educativos que tenemos para esas poblaciones. En términos generales, todos sabemos y los indicadores lo muestran, que estas zonas rurales y rurales dispersas presentan los mayores niveles de pobreza entendida desde los indicadores monetarios, pero también una pobreza entendida en términos multidimensionales, que, como ahora bien Sandra lo decía, pues marca unas brechas sociales muy importantes en el país. Adicional a ello, la situación de conflicto armado se ha presentado principalmente en las zonas rurales. Hoy tenemos datos en el país gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica, y es que más del 80% de las víctimas proviene de la ruralidad. Entonces, un poco entender que también esa gran ruralidad que tenemos en el país ha estado marcada históricamente por el conflicto armado, lo cual la configura le configura una situación más difícil. Si nosotros queremos ver cuáles son las condiciones de esa ruralidad, los indicadores también nos están mostrando una situación muy difícil. Las poblaciones que habitan en esas zonas alcanzan difícilmente el 8.3 años en términos de escolaridad, no alcanzan más. Presentan unas altas tasas también de abandono escolar, principalmente asociado a la vinculación laboral que tienen que hacer los niños desde a edades muy tempranas, y los jóvenes. En términos de cobertura bruta y neta, también presentan las menores tasas, pero especialmente en educación media. Y Sandra también ya nos señalaba esa situación de los jóvenes en educación media, pero si uno mira en la ruralidad, esas tasas bajan aún más.
Por otro lado, los indicadores también, como repetir un poco también lo que dijo Sandra, hay una escasa participación de los establecimientos educativos rurales, por ejemplo, en las categorías A y A+, de la prueba Saber, aquí, de la que, digamos, del último reporte que tenemos de 2019, los municipios rurales y rurales dispersos todavía siguen presentando los menores niveles de aprendizaje medidos por la prueba. Si pasamos a educación superior, que era una de las preguntas que nos llegaban para este conversatorio, ¿qué pasa con la educación superior? Lo que uno encuentra es que también esos jóvenes rurales y rurales dispersos que provienen de esas zonas tienen un bajo nivel de participación tanto en la educación superior como en la formación para el trabajo. Digamos que ese es como un gran contexto que nosotros tenemos y que podríamos profundizar en cualquiera de sus aspectos. Pero hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en términos de contingencia, de estas contingencias sanitarias? ¿Qué está pasando con la educación en esas zonas? Y es que, si bien todavía no hemos desarrollado los estudios para ver el efecto de la emergencia sanitaria en la prestación del servicio educativo, lo que nosotros estamos conociendo a través de las redes de maestros, redes de instituciones educativas, es que el impacto aún es mayor. Principalmente porque los muchachos están abandonando los procesos educativos. Sabemos que en muchos territorios estamos en condiciones de virtualidad, sabemos que la virtualidad no es una opción viable en este momento para la ruralidad, sabemos que tenemos restricciones no solo de conectividad, sino también de dispositivos electrónicos, pero también de habilidades digitales. Creo que tenemos allí un panorama supremamente retador en términos virtuales, porque las condiciones de la ruralidad en este momento no se prestan para ofrecer un servicio educativo en esas condiciones. ¿Qué está pasando? Lo que nos están reportando los maestros es que solo el 10%, por ejemplo, hablamos con docentes de la zona sur del país, que los maestros solo están estableciendo contacto con el 10% de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Ya los perdimos, digamos, ya estamos en un punto en el año, en el sistema educativo, que ya perdimos estudiantes dentro del sistema educativo. Bien sea porque no establecemos comunicación con ellos, o porque comunicándonos con ellos, los estudiantes están manifestando que no van a regresar este año. Ya los profesores están recibiendo reportes de los estudiantes, de los jóvenes, donde, profesor, deje así, yo ya no voy a regresar este año, nos vemos el otro año. Y nosotros sabemos que esas condiciones de abandono tienen efectos importantes dentro de la trayectoria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también en términos del factor protector que genera la escuela. Nosotros sabemos que en la ruralidad las instituciones educativas generan un factor protector frente a violencia intrafamiliar, frente a embarazos tempranos, frente a reclutamiento de los grupos armados, frente al trabajo infantil, trabajo sexual, frente a la participación de estos chicos en las economías ilegales, en estas zonas, por ejemplo, cocaleras. Los maestros y las instituciones educativas generan allí un factor protector, el cual en este momento no existe. No existe porque las instituciones educativas en este momento están cerradas y los maestros tienen una gran dificultad para establecer, para tener medios de comunicación con los jóvenes. Y eso pasa principalmente, y creo que allí se devela otra de las realidades de la educación rural, y es que en este momento en el país no tienen un mecanismo de comunicación formal con la educación rural. Nosotros, y digo a nivel nacional, pero a nivel territorial también, las secretarías de educación en muchas ocasiones, las departamentales principalmente, no tienen mecanismos de comunicación efectivos para saber qué pasa en las sedes rurales, en las más dispersas, en las más alejadas, donde no entra internet, o sea, no hay una estructura tecnológica tampoco que favorezca esta comunicación. Entonces, en general no tenemos mecanismos de comunicación, pero en este momento es mucho más difícil porque los estudiantes retornan a sus veredas de origen, a esos contextos, a esos territorios donde están sus familias, se alejan también de las sedes educativas, y en este momento creo que podríamos entrar a revisar la asistencia, y creo que en este momento ya perdimos estudiantes dentro del sistema educativo, lo cual pues es fundamental. Otro de los efectos
que está dejando la contingencia, y es que en general la calidad de esa educación digamos, a los pocos estudiantes que están estableciendo contacto con los maestros y con quienes está continuando con ese proceso de aprendizaje, pues en realidad la calidad disminuye aún más. Principalmente porque no hay recursos en la ruralidad, digamos, tendría que operarse con materiales físicos y sabemos que la entrega de esos materiales físicos es supremamente difícil. Una, por el mismo material, porque establecer, digamos, contacto a través de los materiales es complejo por la emergencia sanitaria, pero la impresión, el traslado, llegar hasta las casas de las familias es difícil. Pero además porque hay ciertas poblaciones que aún son mucho más vulnerables. Los estudiantes en condición de discapacidad de la ruralidad presentan una situación más difícil. Si pensamos, por ejemplo, en la población con discapacidad auditiva, no todos tienen acceso a los videos donde se pueden, digamos, hacer esa interpretación de las clases y llevarles información importante para continuar con su proceso de escolarización. Pero, por ejemplo, también pasa con la discapacidad visual. Sabemos, por ejemplo, y todos pensamos cómo se da ese proceso de formación con los estudiantes con discapacidad visual, y allí hay un contacto físico, hay una necesidad de materiales físicos que no se puede dar en este momento. Entonces allí tenemos, o sea, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, en términos de poblaciones, la brecha va a seguir aumentando, y esas poblaciones que ya de por sí son vulnerables están en una condición de mayor vulnerabilidad dentro del sistema educativo, y que a nosotros nos está generando alertas fundamentales, y sobre todo porque estamos, es frente a un panorama donde nosotros tenemos es que empezar a pensar cuáles van a ser las alternativas en la si es que existe en la pospandemia. ¿Qué vamos a hacer para recuperar a los estudiantes? ¿Cómo vamos a trabajar con esas redes de maestros? Y yo creo que allí los maestros son fundamentales. Fortalecer, institucionalizar las redes de maestros para que empiecen a operar en los territorios. Nosotros no podemos pensar en políticas y programas de nivel nacional centralizados, porque claramente la diversidad del territorio, de la cultura, de la geografía, de las poblaciones, de las organizaciones sociales, nos implica pensar eso a nivel territorial de manera descentralizada. Y tenemos es que pensar en eso, qué mecanismos de comunicación vamos a empezar a implementar desde los territorios de manera diferenciada para volver a recuperar a los chicos en esos territorios. Usar medios, digamos, sí, medios tradicionales como el voz a voz, que funciona mucho en la ruralidad, pero tal vez usar, por ejemplo, la radio, que sabemos que en la ruralidad opera muy bien. Otro tipo de tecnologías para los territorios que tengan un nivel de infraestructura tecnológica importante. Tenemos que empezar a prever riesgos para cada uno de los territorios, dependiendo de las dinámicas sociales y de conflicto que haya en esa ruralidad, para ver qué medidas de mitigación podemos empezar a definir. Debemos empezar a establecer mecanismos de búsqueda de estudiantes. Yo el otro día pensaba, no sé cuántos años nos está devolviendo la pandemia en términos de organización del sistema educativo y de nuestros niveles de acceso, por ejemplo, y permanencia de los estudiantes. Tenemos que empezar a buscarlos y de nuevo hacer todas estas grandes campañas de aumento de matrícula para recuperar a los chicos. Y también tenemos que pensar en dos cosas, y termino con esto, y es que cómo va a ser ese retorno de los niños a las aulas, si va a ser de manera gradual. Ya digamos, las reglamentaciones de nivel nacional y territorial nos estarán indicando cómo va a ser ese regreso, si va a ser gradual, pero una vez los niños estén en las aulas, ¿qué va a pasar con esa nivelación de aprendizajes que se va a tener que hacer con ellos? Porque claramente ahí hay una ruptura, que debemos ser conscientes de esa ruptura de los aprendizajes. Seguramente, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de los niños en la ruralidad, pues vamos a tener que enfrentar otro tipo de situaciones complejas con ellos, de qué pasó estos meses, tenemos que entender qué pasó con ellos, y empezar como a pensar en esas metodologías para el retorno de los niños y las niñas, para hacer como de nuevo ese proceso de transición, pero una transición con calidad en los entornos rurales y rurales dispersos. Y finalmente,
Para los chicos que, por ejemplo, estaban en educación superior y teniendo en cuenta que también la oferta de programas en educación superior y la permanencia está siendo afectada por la pandemia, ¿cómo vamos también en términos de educación superior a recuperar estos chicos y a motivar también unas nuevas matrículas en educación superior? Porque claramente pues la crisis económica también va a afectar la posibilidad de acceso de jóvenes a educación superior y tenemos que también pensar en ese nivel educativo de cómo vamos a continuar allí. Creo que un poco la reflexión es que tenemos muchas preguntas en este momento, tenemos muchas inquietudes y creo que tenemos también que verlo en positivo y muchas oportunidades que nos está dejando la pandemia para ver si este es el momento para hacer esos cambios y esas transformaciones del sistema educativo que se requieren, que ya la última década nos está diciendo el sistema y la población, tenemos que hacer ajustes estructurales dentro del sistema educativo, y creo que también hay que verlo, hay que ver el vaso medio lleno y un poco decir qué tipo de transformaciones son posibles a propósito de la pandemia, pero que también estamos mejorando esos condicionantes estructurales y que nos puede un poco, digamos, empezar a mostrar en realidad una reducción de la brecha en términos de calidad del sistema educativo. Dejo hasta ahí. De nuevo, muchas preguntas, muchas inquietudes, pero pues también creo que muchas posibilidades de trabajar frente a estos desafíos. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Marcela. Gracias, Marcela. Gracias. Y un par de observaciones. Ya vamos a entrar precisamente al mundo de la educación superior con José Rafael Toro, quien es nuestro siguiente invitado. Y una pequeña observación que quiero hacer, y es, para poder resolver un problema, voy a decir algo muy elemental, hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Y precisamente tener este conocimiento, como nos han venido explicando Sandra y Marcela, tiene que ver con entender lo que está pasando para poder plantear los retos en todas las dimensiones, en el inmediato en este momento inmediato, con lo que está ocurriendo y lo que viene en las próximas dimensiones. Muchas gracias, Marcela. A continuación, José Rafael Toro. José Rafael Toro es un profesor de la Universidad de los Andes, experto en el tema de la educación superior, en las múltiples facetas de la educación superior. Fue vicerrector de la universidad y va precisamente a hablar con nosotros acerca de la experiencia universitaria en este 2020, las circunstancias que estamos viviendo y las perspectivas para la educación superior 2021-2022, que son bien especiales. Es un tema muy importante para el desarrollo del país alrededor de toda la población joven en el mundo de la universidad. Adelante, José Rafael, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Jaime. Bueno, mi presentación, como le comenté a Jaime y a Sergio, tiene que ver un poco con narrar la experiencia de estos meses y pues de ahí sacar unas conclusiones, hacer unas observaciones sobre lo que está pasando en el mundo universitario. Empiezo por decir que catástrofes en la humanidad hay de manera permanente. Hay huracanes, hay terremotos, hay incendios. Y en todos estos casos que les he mencionado, siempre hay gente que se prepara profesionalmente para abocar estas cosas. Hay bomberos, digamos, para empezar. En los países donde hay terremotos hay una ingeniería sísmica de primera línea para enfrentar las cosas. Donde hay huracanes se preparan, saben qué hacer con sus viviendas, saben cómo comportarse. La pandemia increíblemente nos cogió sin ninguna preparación, y no nos cogió en Colombia sin ninguna preparación, sino nos cogió en el mundo sin ninguna preparación, y las consecuencias han sido producto en parte de eso. Les narro cómo la vivimos en la universidad, todas las personas que estamos en este trabajo. Hacia los últimos días de febrero y primeros días de marzo, oíamos persistentemente el crecimiento de la pandemia, pues que no era la pandemia, era el problema de la China con unas migraciones primero pequeñas hacia los Estados Unidos y de repente una migración hacia Italia que comenzó a acelerar el proceso. Estoy hablando del 1 de marzo. En la tercera semana de marzo, habían pasado 3 semanas, se había cerrado todas las universidades. Cuando se declaró la cuarentena. Es decir, que en 3 semanas tuvimos que pasar de universidades esencialmente presenciales, como son la mayoría de las universidades, a universidades súbitamente virtuales. Esa es una primera cosa que tienen que tener en cuenta. Eso ocurrió en 2 semanas y media, 3 semanas más o menos, fue el tiempo en que pasamos
de oír una noticia a que de repente las universidades estaban cerradas. ¿Por qué las universidades? Empecemos, y esto también tiene que ver con lo que va a pasar en el 22, en el semestre 2 del 20. ¿Por qué las universidades y los colegios cierran de primeras? Pues obviamente porque las universidades son espacios de altísima movilidad, de mucho contacto cara a cara, de aglomeración de personas, en unos casos incluso de hacinamientos, y una observación que es muy importante. En el hemisferio norte probablemente si uno toma a una persona de 21 años no vive con su familia, muy probablemente ya no vive con su familia. En un país como Colombia, si ustedes toman una persona de 21 años, casi seguro vive con su familia. Luego la posibilidad de contagio que tienen los jóvenes con sus familias es altísima. Entonces se cierran las universidades, como les digo, en un lapso de preparación de 3 semanas. Entramos al mundo de la virtualidad. Hablemos un poco de lo... Yo no soy un experto en virtualidad, pero hoy en este momento todos somos expertos, todos somos virtualólogos, pandemiólogos y epidemiólogos, ¿sí? Entonces empecemos por la virtualidad. La virtualidad la componen 3 elementos esencialmente. Se necesitan unos recursos tecnológicos de software y hardware, se necesitan unas metodologías. La manera de enseñar por mecanismos virtuales de ninguna manera es la misma de enseñar presencialmente, y se necesita un entrenamiento de los profesores. Vamos una por una y ver lo que nos pasó en este mes y lo que nos va a seguir pasando. Los recursos pues son de 3 naturalezas: conectividad, plataformas y software educativo. E involucran, y de esto creo que va a hablar Jaime, no solamente los recursos que tiene la universidad, sino los recursos que tiene que tener el estudiante, ser concomitante con el proceso, y los recursos que tiene que tener el profesor. Como se podrán imaginar, la distribución de estos recursos, ya sea universidad, profesor y estudiante, es completamente inequitativa en el país, como son otros recursos. Entonces, la posibilidad de abocar la virtualidad ya tenía de entrada ese problema. Segundo, hay un tema metodológico. Yo tengo compañeros en la universidad donde trabajo que diseñan cursos virtuales para ser implementados en plataformas como Coursera, que tienen una altísima expectativa de calidad. La preparación de una especialización, por ejemplo, en una plataforma como Coursera, puede tomar 1 año antes de ponerla en línea. 1 año de preparación metodológica, de preparación de material, etcétera, que obviamente no pudo ocurrir en 3 semanas, ni lo hemos podido aprender, ni creo que lo vayamos a aprender en lo que resta de este año. Entonces, tenemos segundo un problema metodológico, primero un problema de recursos, y por último, los profesores de la inmensa mayoría de la oferta universitaria colombiana somos profesores de universidades presenciales. Luego nosotros tampoco hemos tenido una preparación para eso. ¿Cómo se ha abocado el problema? Voy a mencionar 2 extremos un poco caricaturescos, pero han ocurrido en las universidades. Cuando se tienen muy buenos recursos tecnológicos, lo primero a lo que nos vemos abocados es usar esos muy buenos recursos tecnológicos para remedar una clase normal. Es decir, tratar de usar todo el arsenal que existe para presentarnos como si estuviésemos en una clase normal. Videos, etc. Y esa creo yo que es precisamente la peor interpretación de la virtualidad, es creer que lo que yo puedo hacer es a través de los recursos tecnológicos remedar una clase en la cual, no existiendo la presencialidad, existe una cantidad de elementos que se pierden. El otro extremo, cuando el profesor está muy desmotivado con lo que está sucediendo, es decirle: lea este material, estúdielo, y usted va a ser evaluado periódicamente. Así nos ha tocado abocar las cosas. En este momento, y ayer recibí un video muy gracioso, haciendo un poco de mofa de la situación, estamos añorando cosas a las que le sacamos el cuerpo permanentemente,
como por ejemplo todas las lecciones de metodologías educativas para enseñanza basada en problemas, para enseñanza basada en proyectos, en las cuales se comparte mucho más, se juega más con la autonomía del estudiante, que la estamos extrañando bastante. Entonces, el paquete de virtualidad no ha sido, digamos, no tendríamos por qué estar adecuadamente preparados por eso, ni en recursos, ni en metodologías, ni en preparación del profesor. La educación virtual es tremendamente eficiente en su capacidad de reproducción. Una vez uno ha montado un programa virtual, la gran ventaja que tiene es que puede tener un alcance mucho mayor que la presencialidad, pero no es eficiente en el tiempo de preparación. El tiempo de preparación que conlleva la virtualidad es probablemente mucho más alta que el de la presencialidad, particularmente con profesores que fueron entrenados para la presencialidad y no la virtualidad. A estas alturas, entonces, uno se pregunta, ¿esta emergencia nos debe preparar más para la virtualidad? ¿Acaso las universidades estamos abocadas más a generar más espacios de virtualidad? Aquí estamos aprendiendo justo lo necesario para eso. Y mi respuesta a las tres preguntas es que no. Yo no creo que nosotros, la lección que se debe aprender de acá es cómo prepararnos para emergencias, está bien, pero no puede ser que la conclusión de esto es que las universidades que son presenciales y que está en su esencia ser presenciales y que tienen todas las ventajas de la presencialidad, ahora deban convertirse en virtuales. Hemos atendido la emergencia de la mejor manera que hemos podido, pero como toda emergencia, la atención no ha sido óptima. No ha sido óptima y no creo que eso lo podamos ocultar. No creo que podamos, por más recursos que hayamos tenido, por más buena voluntad, lo que pasó este semestre dejará mucho que desear por más esfuerzos que hayamos hecho. ¿Qué esperaría uno terminado este semestre por parte de las autoridades educativas en las ciudades, a nivel nacional y en el país? Un balance de qué pasó. ¿Qué pasó? Por lo menos en dos niveles, en dos dimensiones. Por regiones, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en las grandes ciudades? ¿Qué ocurrió en las ciudades pequeñas? ¿Qué ocurrió en la ruralidad, como nos explicaba Marcela? Por estratos, ¿qué pasó? ¿Cuántas personas pudieron terminar sus semestres? ¿Cuántas personas, en efecto, este semestre se perdió? No pudieron avanzar. Ese es un primer diagnóstico que quisiéramos tener relativamente pronto y debería estar alrededor de junio, deberíamos poder tener un mapa sobre Colombia de qué ocurrió. ¿Qué ocurrió y cómo pudimos responder? Esa es una primera cosa que esperamos para el 21, para, digamos, el periodo intersemestral. Creo que nos quedan a los profesores unas lecciones académicas. Para mí una lección de la pandemia ha sido un retorno a lo esencial. La pandemia es como una gran navaja que corta todo por la mitad y todo lo que no era esencial quedó absolutamente en evidencia. Queda lo esencial, educación, salud. El presidente Macron hizo una entrevista muy interesante con el Financial Times llamando la atención sobre este punto. Y esa lección de lo esencial la debemos entender los profesores. Ya no en el panorama del país, sino en el panorama de la educación. Yo lo he llamado el minimalismo esencial. Por ejemplo, creo que deberíamos aprender a hacernos la pregunta de qué tan autónomos realmente son nuestros estudiantes. Nuestros mecanismos de enseñanza sí los han formado en la autonomía. Si los estudiantes hubiésemos logrado que fueran más autónomos en la formación tradicional, esto se habría podido abocar más fácil. Esa es una lección tremenda. En el exceso de contenidos, en el exceso de detalles, en una cantidad de cosas que cuando uno se ve en esta emergencia, ve clarísimo que no es capaz de abocar. Si la navaja de la esencial les pasa por encima de manera dramática. 22. Quiero hacer algunas observaciones sobre 22. ¿Qué va a pasar en el 22 para el sistema universitario? Es una combinación de tres variables. Salud, en qué medida recuperamos la confianza, y economía. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es el estado de nuestra curva. Y no sabemos cuál es el estado de nuestra curva porque nosotros no tenemos la capacidad
de medir los contaminados de manera precisa. Exactamente dónde estamos en la curva no lo sabemos y consecuentemente no sabemos cuándo termina la curva. Yo voy a suponer que en el 22 de buena fe ha pasado la contaminación. Sin embargo, habremos recuperado la confianza. No va a haber consumo ni va a haber demanda de servicios si no hay confianza. Probablemente en el segundo semestre del año va a haber una baja en las admisiones en las universidades dramática, por las dos razones. Por una pérdida de confianza, las personas no van a tener necesariamente la confianza para volver a las universidades, y por razones económicas dramáticas de personas que llegan a la universidad mediante préstamos, que llegan a la universidad mediante el esfuerzo de sus padres, que probablemente no vayan a poder pagar las universidades. Luego ya lo sabremos cuál es el número de personas, no solamente que no pudieron terminar el 21, sino que no van a poder hacer el 22 con normalidad. Ese despliegue también lo tendremos que analizar al final del 22, y ahí llegaría a una conclusión para el 21-1, el primer semestre del 21-1, es que así como en mitad de este año deberíamos tener un mapa regional, estratificado, de cómo fue los logros, quienes pudieron terminar sus semestres, quienes pudieron avanzar en sus carreras. Terminado el año 20, tendremos que reconstruir, volver a hacer ese mapa, porque la situación probablemente no sea tan dramática como la del 21, pero no va a ser completamente normal. Termino con una observación muy sencilla, es una propuesta. Ojalá los rectores de las universidades nos oyeran en esta propuesta que quiero hacer. El 21-1, en muchas ocasiones en el sistema universitario, no solo el colombiano, sino en muchos sistemas universitarios, en ocasiones se ven truncados semestres por razones de paros, por razones de distintos motivos, y las universidades después hacen un inmenso esfuerzo por tratar de recuperar el tiempo perdido haciendo más de un semestre en un semestre. Entonces, una idea que se me ocurre para que la discutamos y la propongamos es que el año 21 debería ser un año con una sobreoferta educativa. Para ponerlo en los términos más simples, debería ser un año en el cual podemos ver 3 semestres en un solo año, el equivalente a 3 semestres. Debería existir una sobreoferta educativa que está respaldada pues, por un esfuerzo gigantesco de las universidades para que un grupo grande que realmente no pudo avanzar a la velocidad que querían, pudieran avanzar. Esa es una propuesta concreta. Yo creo que eso es viable. No puede uno entrar en purismos de que eso no se puede lograr. Es decir, se está sacrificando cosas para lograr eso, pero esa sería una propuesta muy concreta para todo el sistema educativo, en particular para el sistema universitario. Esas son no han sido muy optimistas, pero pues la verdad no me siento muy optimista. Creo que lo que hemos enfrentado ha sido una urgencia en la cual nos tocó actuar como bomberos sin haber sido bomberos nunca. Gracias. Concretas y de ahí me pego a experiencias que he visto en otros países. España, por ejemplo, puso a su disposición con el liderazgo del Ministerio de Educación a nivel nacional orientaciones no solamente a los docentes, sino orientaciones muy concretas a los padres de familia, con actividades concretas para hacer en la casa según la edad de los niños, con los recursos que obviamente ellos tengan a disposición en sus casas. Segundo, servicios directamente a los padres de familia, no solamente con estas guías, sino servicio personalizado con líneas de apoyo y de voluntarios. De hecho, hay un nombre, cibervoluntarios, también para apoyarlos con los temas tecnológicos o con preguntas que tengan en este momento de implementación de todas las orientaciones que se les están dando. En Jamaica, que me pareció muy interesante, abrieron líneas de atención a los padres de familia en diferentes temas. Y ahí viene el tema socioemocional. Digamos que
que en este momento de tanta ansiedad y de tanto estrés va a haber o estamos observando ya afectaciones en la salud socioemocional de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto esas líneas de atención que puedan dar orientaciones muy concretas y muy directas a los padres de familia son importantes. En Chile también pues pusieron a disposición algunos materiales. Entonces yo creo que por lo menos en este momento que no podemos tener el contacto físico, esa orientación directa a los padres de familia es importante. Una pregunta, y lo ato a una pregunta que hubo sobre cómo generar calidad en las interacciones con los estudiantes, el rector de la institución de Soledad Acosta, en las instituciones públicas que tienen pocos recursos. Y ahí yo creo que, como decía Marcela, tenemos una riqueza muy grande en todos nuestros maestros, en nuestros directivos docentes, muchos de ellos con una gran creatividad. Hace poco tuve la oportunidad de conversar vía telefónica con un rector en una institución en Putumayo, y ellos, por supuesto que, pues, digamos, tienen muchas dificultades de conectividad, pero están usando vía WhatsApp y mensajes de texto, están manejando la conectividad o la comunicación tanto con los estudiantes como con los padres de familia. Entonces, este tipo de orientaciones y de conexiones y de comunicación que se necesita en este momento de crisis, se puede, digamos, echar mano de la creatividad tanto de docentes como de directivos docentes y de otros recursos tecnológicos que, por supuesto, en el mediano plazo, y concuerdo, creo que fue Jaime quien lo dijo, que Internet debería ser universal, y pues tenemos que movernos hacia allá, pero pues en el corto plazo no lo es. Entonces usar los recursos que tenemos disponibles para mantener ese contacto y orientaciones profesionales, que pues podemos también pensar en muchos de los estudiantes de últimos semestres y recién profesionales en las áreas de salud, que pueden hacer este acompañamiento tan importante para los padres de familia y los estudiantes en este momento. Gracias. Y José Rafael quiere complementar con una respuesta a la pregunta sobre los profesores, qué debemos hacer posteriormente para asumir todos estos problemas que se derivaron un poco de este diagnóstico un poco dramático que nosotros compartimos. Yo he estado mirando simultáneamente el chat y las preguntas y las observaciones que se hacen sobre el chat, y quiero pues hacer una aclaración tal vez sobre lo que mencioné. La educación virtual tiene unas ventajas y tiene unas desventajas, y no creo que uno deba ni sobreponderarlas ni subponderarlas. Si nosotros tenemos unas universidades instaladas para poder hacer educación presencial, no veo por qué no, aprovechando la ventaja de la presencialidad. La presencialidad, como Jaime nos la ha explicado, tiene unas bondades que no se pueden suplir fácilmente con la virtualidad. De otra parte, la virtualidad tiene unos alcances que no se pueden suplir con la presencialidad. La posibilidad de penetración dentro del país a través de la virtualidad, por supuesto que la debemos aprovechar, pero debemos formarnos para eso y tener los recursos para hacerlo. Tal vez lo que yo quería decir es que la lección de estos meses no es que debamos volvernos virtual donde ya somos presenciales. No veo por qué. Ahora, de otra parte, hoy en día se combinan de manera muy eficiente, y eso también lo mencionó Jaime, en lo que se llama la educación blended, o digamos se usa mucho ese término, que es donde se combina la presencialidad con las facilidades virtuales para que el estudiante pueda avanzar en materiales, etcétera, de manera autónoma, y después usar la presencialidad para explotar más la posibilidad de interacción con el profesor. Eso en condiciones normales es óptimo. Hay una tendencia muy fuerte en la educación universitaria hacia esta educación compartida, entre que el tiempo de clase se use más eficientemente para la interacción y haya muy buenos recursos tecnológicos para que el estudiante pueda avanzar en su casa. Eso en unas condiciones normales. La virtualidad en estado puro, digamos, la absoluta virtualidad, la gran ventaja que tiene es dar mayor alcance. En estas circunstancias
hemos recurrido como una emergencia y hemos hecho lo que hemos podido hacer con lo que tenemos. No vuelvo y me reitero en pensar que donde hay una posibilidad de presencialidad, que es la gran mayoría de la oferta universitaria colombiana, es presencial, pues debemos sostenerla, seguir con ella, nutrirla, ayudarnos de la virtualidad para mejorarla y quizás ganar mucho más alcance regional a través de la virtualidad. En la emergencia hemos mejorado muchísimo, en muy poco tiempo hemos aprendido mucho, pero pues eso es lo que vamos a tener que hacer en el segundo semestre del 20, muy probablemente tengamos que seguir en la virtualidad, vamos a ver las condiciones de salud y económicas si nos lo van a permitir, lo tendremos que hacer, pero si todo va bien en el 21.1 deberíamos poder estar volviendo a las aulas con una cantidad de lecciones, que eso también lo quiero volver a repetir, que nos dejó este tiempo. Este tiempo nos enseñó qué tan autónomos formamos a los estudiantes, qué tan autónomos son para abocar sus responsabilidades. Hay algunas cosas que no las habríamos aprendido si no nos hubieran sometido a estas circunstancias tan dramáticas. Hay cosas de naturaleza pedagógica, educativa, incluso disciplinar, que nunca las habríamos pensado si no hubiéramos sido sometidos a esta emergencia. Cada uno tiene sus lecciones que seguramente las comentaremos y en algo cambiarán nuestras prácticas. Créanme que en algo cambiarán nuestras prácticas esta entrada brutal en la esencialidad. Gracias, José Rafael. Sarita, ¿cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 20 minutos para terminar el conversatorio. Ah, bueno, muy bien. ¿Quieres que hagamos otra ronda de preguntas? Sí, claro que sí. Podemos atender otra ronda de preguntas. Entonces, le vamos a dar la palabra a Mariana Schmidt. Mariana, tienes la palabra. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio virtual. Hablo desde Bogotá. Pues a mí quizás la pregunta primera va para Jaime, tal vez, que fue quien más se acercó a lo pedagógico y a lo que ocurre en estos tiempos, en la interacción necesaria que todo acto pedagógico requiere. A mí me gustaría que se ahondara un poco sobre qué significa aprender en estos tiempos y con las limitaciones que ya se expusieron. Como hacernos la pregunta, ¿qué esperamos que se aprenda? Porque pareciera que queremos que se siga aprendiendo igual como se aprende en lo presencial y como venían los currículos y volver a cumplir todo, y creo que es la pregunta de, bueno, ¿y aquí qué aprendemos? ¿Qué queremos que se aprenda? ¿Qué tipo de interacciones sí podemos propiciar? ¿Cómo considerar lo que están viviendo los estudiantes en sus casas, en sus familias? ¿Qué hace significativa una experiencia de aprendizaje en estos tiempos? ¿Y qué apoyo requeriría el maestro para poder hacer eso y también para poderlo hacer con las familias? Bueno, esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo creen ustedes, ahí sí más quizás abierta a todos, cómo pudiera el país recoger los aprendizajes que estamos teniendo? Sobre todo los aprendizajes en términos pedagógicos. Insisto, los maestros día a día están haciendo ochos y panochos para lograr llegar a sus estudiantes, y seguramente se están dando cosas, algunas malas, pero con seguridad hay cosas, hay perlas y hay cosas maravillosas. ¿Cómo podemos hacer como país para recogerlo? ¿Y qué hacer para que efectivamente se introduzcan cambios? Un poco como los que José Rafael Toro decía que sí, que va a haber cambios en nuestras prácticas, pero ¿cómo hacemos para que el país efectivamente haga cambios y se den cambios en la estructura del sistema derivados de esta fuerte experiencia? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Tiene la palabra, que al principio le estamos dando la palabra a Cristian Vega desde Cali. Cristian, te escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto, te escuchamos.
Bueno, hola a todos desde Cali. Mi pregunta es la siguiente. Aprovechando la coyuntura derivada del COVID, que abarca y cobija todos los aspectos humanos y ambientales y que ello nos ha llevado a un estado constante de adaptación al cambio y multiplaneación, le pregunto a todos los panelistas, incluyendo a Sergio, ¿cómo creen ustedes que debe ser el nuevo modelo educativo rural? ¿Será que los chicos y jóvenes rurales tienen los mismos requerimientos educativos que los chicos del área urbana? ¿Debemos seguir pensando y trabajando sobre un sistema educativo de conocimientos universales o deberíamos tener una nueva educación estructurada y orientada al individuo? Muchas gracias y a todos saludos desde Cali. A ti, Cristian, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Orielso Torrado, de Norte de Santander. Orielso, lo escuchamos. Orielso, ¿te escuchamos? José Orielso Torrado, de Norte de Santander, te escuchamos. José Orielso, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a darle la palabra entonces a Jorge Quintero. Sí, aló, Sarita. Hola, listo, escuchamos tu pregunta. Orielso. Orielso, te escuchamos. Bueno, primero que todo saludar al doctor Fajardo, igualmente a los panelistas y a usted. Yo creo que el COVID-19 no es que haya evidenciado o dejado claro en el país la situación crítica que vive la educación en Colombia. Esto que está pasando es la irresponsabilidad de un gobierno que no ha sido responsable con las transferencias a los entes territoriales. Más de 190 billones le adeuda este gobierno al sector educativo, a los entes territoriales, y por eso vemos escuelas acabadas, deterioradas, doctor Fajardo, e igualmente las falencias que hoy este equipo coloca a conocimiento de la sociedad son claras. No es la conectividad únicamente lo que ha permitido evidenciarse, son los problemas. Entonces, yo creo que hay que hacer la reforma urgente al Sistema General de Participaciones para que puedan llegar los recursos, Sarita. Y segundo, es la pregunta para los panelistas. ¿Ustedes no creen que la educación virtual, que hoy está de moda, es un eje transversal de la educación presencial? Porque esto tiene que volver y que esto que quedó evidenciado hoy, quede la conectividad, la tecnología para hacerlo transversal a la presencialidad. ¿No creen ustedes, panelistas? Muchas gracias. Muchas gracias. Desde Norte de Santander tenemos una pregunta que nos hacen de las personas que están conectadas por el Facebook Live y nos pregunta José David Toro Vanegas. ¿Qué clase de personas formará la educación virtual? Para que las tengamos ahí, Jaime. José David Toro nos escribe a través del hashtag por el que estamos interactuando a través del Facebook Live. Y por último, en este bloque de preguntas le vamos a dar la palabra a Rafael Hernando Yepes desde el Huila. Rafael, te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Claro que sí, Rafael. Muchas gracias. Un saludo al doctor Sergio Fajardo, a los expositores, agradecerles este espacio que nos ofrecen. Yo creo que los puntos que ustedes han tocado reflejan un poco esa problemática que está viviendo la educación en Colombia. Sin embargo, yo también quiero, adicionalmente, nosotros en Colombia es muy común que los procesos de planeación se nos quedan en la teoría. Cuando vamos allá a desarrollar todos estos estudios, esos instrumentos sobre los cuales tratamos de mejorar nuestra problemática, nos quedamos en eso porque quienes nos administran realmente no responden a eso que inicialmente se ha plantado. Un país que siempre se ha sobrediagnosticado en muchas de las problemáticas. Y ustedes lo están haciendo muy bien en eso que están planteando y las alternativas que están ofreciendo frente a las problemáticas como salidas a los temas de la ruralidad. Me parece que hablar un poco de buscar salidas, ya que el internet no llega a todos en la ruralidad, a través de la radio, son salidas muy interesantes. Pero yo quisiera como ahondar un poco, que no nos quedemos
en los planteamientos, sino buscar los canales. Hoy Colombia vive unos procesos a través de los planes de desarrollo, que en donde cada territorio tiene la oportunidad de plasmar ahí sus propuestas para que dentro de los 4 años, porque es lo que nos ofrece la institucionalidad, y yo creería que propongo que de este tipo de foros como el de hoy se generara un tipo de agenda de comunicación con los grupos que son, digamos, directos a nosotros. Estoy hablando de los concejales que nos representan del grupo, del Compromiso Ciudadano, del partido, o si quiere hacer de otros concejales que a bien nos quieran escuchar. Pero a mí me parece que no debemos quedarnos solamente en el foro, sino que igualmente eso se lleve a que en las discusiones de los consejos territoriales, perdón, de los consejos municipales, se puedan generar soluciones, porque si esto no se plasma también en los planes de desarrollo, va a ser difícil buscar salidas a la problemática educativa que estamos viviendo. Entonces mi invitación es esa, de cómo buscamos ese canal para que no nos quedemos en el ejercicio, sino que también se lleve a la práctica, porque es la manera como podemos realmente buscar salidas, una de las salidas de esa problemática tan grave que vivimos nosotros con el COVID. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, desde Neiva. Jaime, aquí cerramos este bloque de preguntas y entonces te doy paso para que nuestros conferencistas puedan responder y Sergio Fajardo pueda cerrar este conversatorio sobre salud en tiempos de COVID-19. Jaime, adelante. Muchas gracias, Sarita. Yo le daría la palabra a Marcela porque se hizo una pregunta y comentario referida a la educación rural. Gracias, Jaime. Bueno, frente a la pregunta sobre ruralidad, yo creo que tendría 2 puntos allí. El primero es que no es posible pensar que todos los estudiantes, inclusive en la ruralidad, tienen los mismos requerimientos educativos, como se mencionó. Yo creo que lo que tienen que tener son las mismas oportunidades de lograr aprendizajes de calidad. Eso significa que puedan contar con un sistema educativo que les garantice esas oportunidades educativas y que ellos puedan aumentar sus niveles de escolarización y acceder a los programas, ocupaciones, cuando son jóvenes que desean, y en el marco pues, de un contexto que le ofrece su territorio en términos laborales. Entonces yo creo que sí deben ser las mismas oportunidades, pero no quiere decir esto que sean los mismos requerimientos. La educación no es lo mismo en ningún punto del sistema, digamos, ni siquiera en las zonas urbanas. No podemos decir que los niños, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, de 2 localidades cercanas, tienen los mismos requerimientos. Yo creo que eso es lo bonito de educación, es que cada uno de los niños tiene unos intereses particulares y unas formas de aprender distintas, donde el sistema educativo tiene que adaptarse justo a esas formas particulares de aprender y garantizar las oportunidades. Por otro lado, frente a los modelos educativos para la ruralidad, yo creo que la respuesta de nuevo para ruralidad tiene que ser territorial. Yo creo que la vía es fortalecer las capacidades de las secretarías de educación y de las más entidades territoriales, una para que fortalezcan sus modelos de gestión y que en esa medida puedan organizar sus procesos para garantizar las diferentes condiciones del sistema educativo, y en segundo lugar, para que las entidades territoriales sean las que diseñen, organicen e implementen sus propuestas pedagógicas, porque son las entidades territoriales las que saben justamente cuáles son las necesidades e intereses de los chicos en cada una de las zonas, inclusive de las zonas rurales. Entonces creo que para mí, digamos, estos 2 puntos podrían dar respuesta a ese comentario. Gracias, Marcelo. A la pregunta que hace Mariana, yo quisiera compartir lo siguiente. Yo pienso que en este momento hay como 2 grandes enfoques. Uno, que es como el optimista, el que dice que con este COVID-19 hemos aprendido todas las insuficiencias de la educación tradicional. Entonces se está proponiendo como un nuevo modelo educativo fundamentado en las tecnologías principalmente. Y otro gran enfoque que es como de añoranza, volver nuevamente a la escuela para tener experiencias sociales plenas. Yo pensaría que estas 2 cosas se combinan. La educación tradicional, así como se dice, tiene ciertos tipos de defectos que hay que superar. Por ejemplo, llamaría la atención sobre 3. El primero, el autoritarismo. Segundo, la ruptura con la comunidad. Y tercero, los currículos estandarizados.
Yo pienso que cuando retornemos no podemos confundir los currículos estandarizados con currículos flexibles que especialmente tienen en cuenta lo que ha dicho Marcela, la regionalización. Lo segundo, creo que debemos aprender mucho más de la virtualidad. Creo que debemos desarrollar una educación no solo virtual, sino de calidad virtual. La virtualidad para mí tiene dos defectos, ya los mencioné, que son el tema de los contextos, el tema de las regiones. Eso es fundamental en la escuela. Y el segundo gran tema, el de la socialización. Muy irónicamente, lo que sí permite desarrollar la virtualidad es una mejor distribución de contenidos y ciertos tipos de competencias básicas. Sin embargo, pues no se puede perder el tema de que la escuela es una institución ubicada comunitariamente y que tiene que tener una relación con los padres. Yo dejaría allí, le daría la palabra a Sergio, especialmente con respecto a algo que agarro de todas estas inquietudes, y es cuál es el papel, digámosle, de los organismos centrales, Ministerio de Educación, cuál es el papel de estos organismos que no son descentralizados, pero que en cierto modo tienen responsabilidad en el liderazgo de lo que pasa educativamente en la región, especialmente en los temas rurales, para que nosotros podamos enriquecer la educación que ya tenemos con lo que hemos aprendido acá en el uso de recursos tecnológicos educativos digitales. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, Rafael. Adelante, Pepe. Muy rápido. Yo creo que la emergencia, como ya lo he mencionado, pone en evidencia, pues por supuesto, no solamente nuestras falencias en la educación virtual, sino pone en evidencia falencias profundas que tenemos los profesores en lograr nuestros propósitos educativos. Y no creo, francamente, que el producto de esa reflexión es que esas falencias las vamos a remediar mediante la virtualidad. Las tenemos que remediar muy de fondo en nuestra práctica educativa. Mediante la virtualidad no vamos a remediar el problema de la falta de autonomía de nuestros estudiantes, de la capacidad de autoestudio, de la disciplina, del trabajo. Eso no lo vamos a arreglar con la virtualidad. Esa es una reflexión que nos lleva a mirar muy de fondo cosas de nuestra práctica diaria presencial. Lo que pasa es que la emergencia lo ha puesto en evidencia de manera rotunda y flagrante. Los problemas de autonomía, por ejemplo, del estudiante, los ha puesto en evidencia. Y la solución no es la virtualidad. Hay algo de lo cual probablemente se valga la virtualidad para ayudar en eso, pero lo esencial es mucho más de fondo, a mi juicio. Muy bien, gracias Jorge Rafael. Quiero terminar esta sesión con unas reflexiones que complementan un poco lo que se ha dicho y que pues abren un capítulo muy importante para todo lo que viene. O sea, todo esto, por supuesto, nosotros aquí estamos haciendo política en el sentido de entender los problemas. Una de las lecciones grandes de esta pandemia ha sido el respeto por el conocimiento, porque se había vuelto en forma banal el manejo, quienes lideran una sociedad donde se respetaba el conocimiento, la ciencia, y el rigor del saber para tomar decisiones y para conducir una sociedad. Y esto es importante, y más aún, estamos hablando del mundo de la educación, donde es necesario tener mucha claridad y aprender mucho de esto y exigirle a quienes tienen responsabilidades públicas de conducir la sociedad que tengan conocimiento, que estén preparadas para liderar una sociedad. Quiero hacer 2 o 3 observaciones finales. Una, el tema de las mujeres. Laura en su momento contaba la experiencia que tuvo en su casa con sus padres de 62 años, cómo educó a su madre, y hoy ella sabe, la mamá sabe más que todos los otros de este mundo digital. Y quiero recordar algo que sigue siendo importante. Es un principio común. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos en nuestra sociedad y hemos avanzado es educar a las niñas. Una mujer educada tiene una potencia extraordinaria en lo que ocurre en la sociedad. Y en esta época de confinamiento estamos viendo lo que ocurre en los hogares y de donde están las mujeres jugando un papel extraordinario en todo el sentido de la doble, triple jornada que tienen
y el papel que tienen como cohesionadoras del proceso de aprendizaje. Por eso ahí es donde se dan tantas diferencias en la educación que tienen las madres, estoy hablando en general madres y padres, pero en particular las madres, y eso es algo que es muy importante. Y voy al mundo rural. Marcela algo de esto mencionó. Estoy hablando desde la experiencia como gobernador de Antioquia, con 125 municipios, que nos tocaba entender la ruralidad e ir por todos lados en muchos sentidos. Hay muchos programas que se pueden hacer y que tenemos que hacer varios, y nuestros panelistas lo señalaban, remediales inmediatos para el semestre entrante. ¿Cómo vamos a recuperar el tiempo perdido? Recoger y evitar que se nos retiren, y los que se retiren volverlos a entrar. Y nosotros teníamos un par de programas, lo digo desde nuestra experiencia porque yo lo viví. En la escuela busca a la mujer adulta, en el campo y en general también en la ciudad, porque en el contexto de guerra, de violencia que señalaba Marcela, que hemos tenido por ejemplo en el mundo rural, y ese es uno de los apremios de nuestra sociedad, importancia de construir la paz, muchas mujeres se quedaron sin poder estudiar. Las mujeres son víctimas principales de todo ese conflicto. Y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para educar mujeres adultas que están en el mundo rural. Y eso, por supuesto, requiere formas distintas de educación y de preparación, pero ese es un programa para avanzar. Otro programa que teníamos desde Medellín y el departamento de Antioquia, la escuela busca al niño. Hay que ir a buscar los niños y las niñas donde estén. Ir a buscarlos, porque no todos van a la escuela. Hay muchos que ya tienen oportunidad de asistir a la escuela, pero todavía hay muchos que se nos quedan por fuera. Las familias no entienden el papel que están jugando, el trabajo infantil. Sandra señalaba varias de esas dificultades. Programas definidos y decididos para ir a buscarlos para que vengan. Y eso requiere personas con capacidades especiales para relacionarse con las familias, para educar a las familias. Y esa es una inquietud que apareció en más de una oportunidad, educar a las familias para que las familias puedan ser parte del proceso de educación. Formalmente existen las escuelas de padres en los colegios, es una formalidad. En algunos funciona, pero en muchos no funciona. Y esa educación de padres en diferentes niveles es importante y se tiene que hacer. Y este es un muy buen momento para revisar y entender qué significa las escuelas de padres y qué papel juegan dentro del contexto de la formación. Algo se mencionaba también, y ese es un proyecto de país. Nosotros, en aras a buscar la cobertura, que era el reto de Colombia, se fraccionó la jornada escolar en 2, 3 jornadas. Y el tema de la jornada única es un tema importante para avanzar en nuestro país. Eso exige recursos económicos grandes en términos de la infraestructura, que nunca debemos despreciar el tema de la infraestructura para avanzar en la educación. Un niño o una niña se merece una escuela digna, bonita, con recursos, porque es el espacio donde van a pasar una mayor cantidad o una muy buena cantidad de tiempo de su vida, y es el espacio de la transformación. No, yo siempre he estado en discordia con muchos que dicen que el cemento, le dije, no es cemento, eso se llama dignidad, y la escuela tiene que ser el lugar más importante de toda una comunidad, porque es el sitio donde se da esa transformación. Y la jornada única que nos permite avanzar con la virtualidad. Yo no tengo la menor duda que la virtualidad es una de las formas de complementar esa escuela, esa jornada única, no simplemente repetir lo que se está haciendo con más materias, sino incorporar el tema de la virtualidad, que será una buena forma de llegar a tantos lugares, y eso se puede hacer, y nosotros lo hemos hecho, y ahí les estoy dando un elemento para trabajar en la escuela, repito, en la jornada única, e incorporar otros elementos de la formación de nuestros estudiantes y de los maestros, porque el proceso de formación de maestras y maestros en el tema de la virtualidad y en otros temas es fundamental para poder avanzar en todo esto. Los maestros son esenciales. Ya hemos visto qué ha pasado con el sector de salud, la preocupación por el mundo de los médicos, las mujeres médicas, de todo ese mundo de la salud, que no lo hemos reconocido en la forma que se tiene que reconocer. Pues aquí estamos viendo lo esencial que son las maestras y los maestros y el sistema educativo. Cómo se tiene que reconocer ese trabajo, cómo se tiene que dignificar el papel de los docentes en el mundo de hoy en Colombia. Ahora que estamos todos encerrados y tantas familias tienen que pensar en la educación de sus hijos y hijas, pues ahí es una oportunidad para decir, ¿dónde están los maestros, las maestras y el papel que nosotros tenemos que darle para reconocerles en la sociedad? Hay muchos ejemplos, porque ustedes señalaban, y por todos lados está el ingenio de maestras y maestros en escuelas con rectores que son innovadores, que resuelven problemas. Marcela mencionaba el Putumayo. Por ejemplo, el Putumayo no tiene una sola persona infectada por el virus. Yo creo que, por ejemplo, en el Putumayo tendría la oportunidad de empezar a abrir las escuelas y empezar a hacer un proceso de esa naturaleza y entender, y podemos aprender de otras experiencias, pero hay que ponerle pues ese papel y reconocer, valorar como sociedad el significado de nuestras maestras y maestros y el sistema educativo. Y nosotros estamos trabajando, por supuesto, para
para presentar lo que queremos presentar. Pero yo quiero anticipar un programa para jóvenes del mundo de la educación superior. Y es un trabajo que algo se ha hecho en algunas oportunidades, pero un trabajo social para recorrer el país, para llevar jóvenes de toda Colombia por todo ese territorio, entender la profundidad del mundo ambiental, que es una de nuestras grandes riquezas, la biodiversidad como riqueza, incorporar, ahora que estamos viendo todo esto que estamos viendo en nuestro país, tantos jóvenes que pueden conocer a Colombia, conocer nuestro territorio, participar en muchos procesos por todo el territorio. Yo creo que eso lo podemos hacer y lo podemos hacer de una forma masiva para integrar a una cantidad de jóvenes que van a ser protagonistas, que tenemos que acompañar con recursos, que tenemos que repensar muy bien la relación de empleo con educación, que es un tema que no tocamos aquí casi, son muchos los que tenemos, pero ese es un tema neurálgico, en qué se va a trabajar y cuáles van a ser las posibilidades, porque el empleo es una herramienta, es un tema central para lo que viene nosotros en Colombia. Entonces son muchos temas, pero de eso se trata. De nuevo, gracias a Sandra, a Marcela, a José Rafael, a Jaime, a Sara por la conducción de esta reunión, a todos ustedes por participar. Estamos haciendo, como les digo, política en el sentido de entender, comunicar nuestras preocupaciones, construir, y tenemos que llegar por todo el territorio. Pero esto ha sido pues una nueva jornada. La semana entrante vamos a estar hablando de mujeres. Mujeres que tienen que ver con la situación ahora que estamos viviendo, ya hemos tocado un poco sobre eso, y seguimos en este proceso de comunicación. Vendrán muchos más, y a ustedes pues muchísimas gracias, una muy buena jornada, que sigamos avanzando y pues cuidándonos en este aislamiento en el que estamos. Gracias a todos ustedes y muy buena noche.